puede leer conmigo, hermano, ese salmo, ese versículo que dice: quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios, tu palabra, tus mandamientos son buenos. Léalo una vez más: quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Señor, te doy gracias una vez más por tu palabra, por tu presencia, Señor. Y esta palabra tuya que va a ser enseñada, te pido que tú la prosperes y la bendigas en el corazón de las que la escuchen, que uses mi vida, mi mente, mi corazón, mis labios, Señor, para bendición, para exhortación, para edificación de tu iglesia, Señor, de tu pueblo, de los que escuchen este mensaje, Padre. Que solamente tú seas exaltado y glorificado, Señor, en este lugar. Que todo lo que hablemos sea para que tu nombre sea levantado. En el nombre de Jesús te lo pido, te doy gracias, Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. La semana pasada terminé el versículo 38 leyendo: tu siervo que te teme. Hablábamos de los siervos de Dios, de los que temen a Dios, de los que tememos a Dios. En ese mensaje hubo un punto que no mencioné. Mencioné que Dios es el que nos hace siervos, nos llama a servirle. Pero el siervo de Dios, yo no mencioné, ¿verdad? Pero lo voy a mencionar rápidamente. Un siervo de Dios es un siervo que debe andar en luz. ¿Qué quiero decir que debe andar en luz? Quiere decir que no tiene que tener de nada de qué avergonzarse, vaya. Y el apóstol Pablo, allá en segunda de Timoteo, versículo 3 me parece, o primera de Timoteo 3, el apóstol Pablo, primera de Timoteo 3, el apóstol Pablo, fíjense, ahí describe algunas características de los siervos de Dios, de los hijos de Dios, o de los líderes, que en este caso les llama obispos y diáconos. Cuando dice el apóstol Pablo que es necesario que ese líder, ese obispo, sea irreprensible, fíjese, marido de una sola mujer, que sea sobrio, que sea prudente, que sea decoroso, que sea hospedador, que sea apto para enseñar, que no le guste el vino, que no le guste la cerveza, que no dado al vino. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra del Señor. No dado al vino. ¿Qué más dice ahí? No pendenciero, altanero, grosero, no codicioso de ganancias deshonestas, que no anden solamente poniendo sus cosas en el dinero, en la avaricia, sino amable, apacible, que no sea avaro. Aleluya. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, un ignorante, porque se va a envanecer y va a caer en condenación. Que tenga buen testimonio, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y luego sigue hablando de los diáconos y las características son las mismas, y de las diaconisas, de las hermanas, que no sean calumniadoras, que sean sobrias, que sean fieles, amén, etcétera, etcétera. Lo que le quiero decir, hermanos, es que los siervos de Dios, los hijos de Dios que hemos salido del mundo, ya no practicamos lo que el mundo practica, ya no vivimos como vive el mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Esas son las responsabilidades. Cuando no lo hacemos, cuando no vivimos una vida en luz, vamos a decirlo así, cuando no cumplimos estas características que Dios demanda, cuando no andamos en luz, vaya, cuando el creyente, el hijo de Dios, el siervo de Dios no anda o no cumple estos requisitos, vaya, lo que va a venir oprobio a su vida. El oprobio, hermano, significa vergüenza.
El oprobio significa deshonra. El oprobio significa reproche. Y dígame si no es cierto, hermanos, que cuando el creyente anda mal, no ha escuchado el reproche, no ha escuchado o no se ha sentido avergonzado. ¿Cuánta gente que anda mal, hijos de Dios, que conocían de Dios o que conocen de Dios y andan mal? Y sí, ahí vienen los hermanos y le sacan la vuelta a los hermanos. ¿Por qué? Porque sienten el reproche, la vergüenza, la deshonra por andar haciendo lo malo, sabiendo que son hijos de Dios, que conocen a Dios. Ahora, por eso ese oprobio, hermanos, cuando no vivimos una vida de acuerdo a la palabra de Dios, y ahorita voy a hablar un poquito más de eso, va a traer oprobio, va a traer vergüenza personalmente. A veces trae vergüenza a la familia también. Trae vergüenza a veces a la iglesia. Mira, ahí va el templo de adoración y alabanza. Y trae vergüenza al evangelio de Cristo. Ahora, hermanos, hay dos clases de oprobio. Hay un oprobio que es merecido, pero también hay oprobio que es inmerecido. ¿Qué quiero decir con oprobio inmerecido? Inmerecido simplemente cuando hablan de los hijos de Dios, cuando hablan de ti, pero lo hacen mintiendo. Levantan un falso. Ahora, ese tipo de oprobio es fácil de llevar. Simplemente, ¿verdad? Uno que conoce, aunque duele que hablen de uno, ¿cuántos saben que es cierto, verdad? Aunque duela que hablen, pero tu conciencia, tu corazón está tranquilo delante de Dios, porque todo lo que tienes que hacer es: Señor, tú conoces todas las cosas, tú conoces la verdad, tú conoces mi corazón, tú conoces mi vida, Señor, y tú sabes que lo que andan diciendo no es mentira, no es verdad, es mentira. Es más, la palabra del Señor dice que cuando pasamos por eso, dice el Señor Jesucristo, que hasta somos bienaventurados. Imagínense, cuando hablan mal de ti mintiendo, esa es la clave. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice, gózate, porque eres bienaventurado ante los ojos de Dios. Aleluya. Entonces ese oprobio, ¿verdad? Trae una bienaventuranza, lo dice el Señor Jesucristo. Ahora, el oprobio merecido, cuando conociendo de Dios, cuando habiendo entregado nuestra vida a Dios y andamos haciendo lo malo o andamos en pecado, eso trae vergüenza a nuestra vida. Eso trae vergüenza al evangelio de Cristo. Y lo más terrible, ¿sabe lo que es? Que eso trae juicio de Dios también. Porque no podemos burlarnos de Dios, no podemos escondernos de Dios. Y porque Dios es un Dios justo, que dice su palabra que no tiene por inocente al culpable. ¿Sabe por qué Dios le molesta cuando los hijos de Dios, los que hemos sido lavados, regenerados, que Dios ha bendecido, que Dios ha derramado su misericordia, su amor, su gracia, andamos en la inmundicia? ¿Sabe por qué Dios detesta eso? Porque cuando un hijo de Dios anda haciendo lo malo y que los que no conocen de Dios, dice, lo ven, ¿sabe lo que ellos? Dios dice, les damos lugar para que ellos hablen, no hablan mal de ti, hablan mal de Dios. Mira, y eso que sirve a Dios. Dios le llama blasfeman contra Dios. Cuando somos hijos de Dios,
Eso fue lo que Dios le reclamó al rey David cuando él pecó con aquella mujer, con Betsabé. Dios le dijo: tú le diste motivo a que mis enemigos, los que me aborrecen, dice Dios, los que no quieren saber nada de Dios, dice, tú hiciste que ellos blasfemaran mi nombre, porque están murmurando de lo que tú hiciste y no los puedo castigar porque están diciendo la verdad. Y no puedo hacer nada contra ellos porque están diciendo la verdad. Dios dijo: has hecho que mis enemigos blasfemen mi nombre. Y a Dios le molesta cuando viene el oprobio merecido. Por eso, hermanos, es que el salmista dice: quita el oprobio que he temido, porque ese oprobio sí debemos temer. Ese oprobio sí debemos cuidarnos. Ese oprobio sí debemos protegernos. Debemos temer ese. Ahora, cuando la Biblia habla de temor, hermanos, hay dos clases de temor en los hijos de Dios. Debe haber. Primero, ya hemos hablado del temor a Dios. Temer a Dios es temer quebrar sus mandamientos, es temer ofender su santidad. Pero hay otro tipo de temor, hermanos, que debe haber en nuestra vida, de la cual probablemente el salmista está hablando cuando dice: aparta de mí el oprobio, quita de mí el oprobio que he temido. Y ese temor que está hablando, hermanos, es el temor a pecar, o temor a caer, o temor al pecado. Y en realidad, hermanos, en este mundo, además de nuestro temor hacia Dios, que no es un miedo hacia Dios, el otro temor del cual debemos tener en nuestra vida como creyentes es precisamente el temor a que nuestros ojos, nuestro corazón se aparte de los caminos, nuestros pies se aparten de los caminos de Dios a causa del pecado. Por eso en otros versículos ahí el salmista dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad, que mi corazón no esté inclinado a la codicia. Quita de mí el oprobio, quita de mí el pecado. No permitas que venga a mi vida lo que va a dañar mi relación, mi testimonio delante de Dios. Porque mira, hermano, solamente el pecado es, mira, el ser tentado, el ser tentado no es pecado. El ceder a la tentación es pecado. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue? Fue tentado. Entonces, cuando somos tentados, no estamos pecando. Pero si cedemos a la tentación, entonces caemos en pecado. Te voy a decir otra cosa: el pasar por pruebas. No es pecado pasar por pruebas. Todos pasamos por pruebas. Todos pasamos por tribulaciones, por angustias, diverso género de pruebas, dice el apóstol Santiago. Todo tipo de pruebas puede venir a nuestra vida. El ser probados no es pecado. El estar enfermos no es pecado. Tener una enfermedad, vivimos en un cuerpo que se van pasando los años y nos enfermamos y ya no somos, ¿verdad? Ya no tenemos las fuerzas, y el cuerpo mismo ya no tiene las mismas defensas, y lo que antes no te hacía nada, ahora sí, ¿verdad? Tienes que cuidarte. Puede venir enfermedad. El estar enfermo no es pecado, ¿verdad? El dolor, el no tener, hermanos, el ser pobres, el no tener, no es pecado eso. O el ser rico también, el tener mucho no es pecado. Ahora la Biblia dice: el amor al dinero es pecado. Si la escasez
si la pobreza nos va a llevar a renegar contra Dios, entonces es pecado. Por eso cierto profeta dice: Señor, no me des abundancia, no me des bienes. Dice: solamente manténme del pan necesario, que no me falte el pan, que no me falte el vestido, que no me falte la comida. Dice: porque no sea que, dice, si me das mucho, dice, se va a envanecer mi corazón y me voy a olvidar de ti. Y le dice: y no me des que pase hambre, Señor. No me des que pase pobreza, que pase escasez. Porque no sea que teniendo hambre, dice, voy a extender mi mano y voy a robar y voy a pecar contra ti. Dice: pero si tú me das lo que necesito, pan, alimento, comida, techo, estoy contento, estoy bendecido. El ser pobre no es pecado, el tener abundancia no es pecado. Pero cuando la abundancia o la pobreza o las pruebas o las tentaciones nos llevan a alejarnos de Dios, que somos seducidos, dice la palabra del Señor, entonces sí, extendemos nuestra mano, nuestro corazón al pecado. Que el pecado, hermano, no es otra cosa más que la transgresión a la ley de Dios, transgresión a su justicia. Quebrantamos su santidad de Dios, quebrantamos el amor de Dios, quebrantamos la misericordia de Dios. Por eso Dios al pueblo de Israel, a través de la ley, les enseñó al pueblo lo que era el pecado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No vas a andar sirviendo a otros dioses porque es pecado. No los vas a honrar. Y les dio leyes. Porque cuando tenemos otros dioses, estamos quebrantando su deidad. Estamos haciendo a Dios a un lado. Y les dio leyes para explicarle lo que Dios demanda y pide. Y al final, en una de sus escritos, Salomón dice: el fin de todo el discurso es este. Dice: teme a Dios y apártate del mal, porque eso es el todo del hombre. Fíjese, todo lo que he estado hablando, dice Salomón allá en Eclesiastés, todo lo que he estado hablando, todo, vamos a resumirlo en esto: teme a Dios y apártate del mal. Y eso es todo lo que el hombre necesita para ser feliz. Y eso es todo lo que el hombre necesita para agradar a Dios. Teme a Dios, aleluya, y apártate del mal. El Señor Jesucristo, allá en Mateo 22, 36, 40. Mateo 22. Les dijo, le preguntaron que cuál era el mandamiento más importante de la ley. Y el Señor Jesucristo les dijo ahí en el versículo 36. Le preguntaron: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley, maestro? Y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, dice. Y el segundo, dice, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los profetas exhortaban al pueblo a buscar de Dios. Y la ley de Dios nos exhortaba a considerar a nuestro prójimo. No matarás, no robarás, no dirás contra tu falso testimonio. Honra a tu padre, a tu madre. Y todo lo que tiene que ver con las relaciones con Dios, con el hombre, aleluya. Dice: amarás a Dios, ama a tu prójimo. Dice: y eso estamos cumpliendo la ley de Dios.
Entonces, quebrantar los mandamientos es pecado. Por eso el salmista dice: quita de mí el oprobio, la vergüenza que puede venir a causa del pecado. Y mira, hermanos, el temor de salmista es un temor bien fundado, porque el pecado, hermanos, trae consecuencias eternas y terribles. Rápidamente te voy a mencionar: el pecado daña, trae maldición, mata espiritualmente el espíritu y mata tu alma, el pecado deteriora la imagen de Dios en el hombre. La trastorna, la deteriora. El pecado hace que la mente y el intelecto no razone, no piensa, oye, lo que tú te estás dando cuenta, lo que tú estás diciendo, que tú crees que eso es ciencia, pero a causa del pecado se ciega el razonamiento. Allá Romanos dice que empiezan a adorar a los animales antes que al que hizo los animales. Empiezan a adorar a lo creado antes que al creador de todo. Y tantas consecuencias terribles que vienen por consecuencias del pecado. Mancha en los hijos de Dios, mancha el corazón que ha sido lavado, que ha sido regenerado. Mata, hermanos, toda esperanza. Todo el pecado es como un mazo que viene contra tu espíritu, contra tu alma. Y como decía al principio, es de consecuencias no solamente para este tiempo, para esta vida, para este mundo, consecuencias eternas. Por eso el salmista dice: quita de mí el oprobio, no permitas que me avergüence de mis hechos. Y cuando no hay arrepentimiento, cuando no se hace caso a ese redarguir del Espíritu Santo, el corazón se va endureciendo, el corazón del hombre se va endureciendo, y con el tiempo eso lleva a que el hombre deliberadamente y abiertamente rechace la única fuente de bendición y de vida para su alma. Corazones endurecidos. El apóstol Pablo usa esa expresión, esa palabra, cuando ya se endurece el corazón del creyente, que ya no le hace mella leer la palabra, el que le estén hablando, el que le estén diciendo de las cosas de Dios, ya no le entra, porque se endurece el corazón. Y lamentablemente, cuando eso sucede, hermanos, se está fijando y se está determinando el destino eterno de esa alma, de ese corazón, de esa vida, que es la condenación y la muerte eterna. Por eso el salmista dice: quita el oprobio. No permitas que mi corazón vaya a traer vergüenza a mi vida, al evangelio, a mi familia, a la iglesia, a Cristo mismo. Aleluya. ¿Cómo es que Dios quita el oprobio? ¿Cómo es que Dios nos libra de la tentación, hermanos? Tenemos que estar dispuestos, aleluya, a vivir una vida dedicada a Dios, consagrada a Dios. Mira, te voy a decir una cosa. Con fuerza de voluntad no puedes. La fuerza de voluntad te va a ayudar un tiempo. Te va a ayudar una vez, a lo mejor 2 veces, a lo mejor 3 veces, a lo mejor un mes, a lo mejor un año, porque te estás aguantando.
Pero la fuerza de voluntad tarde que temprano cedes, caes. Las artimañas del diablo, el enemigo, es astuto. Te va a ayudar algunas veces, te va a ayudar por un tiempo. Porque, hermanos, es solamente a través de una nueva regeneración, de lo que la Biblia llama, o el Señor Jesucristo llama el nuevo nacimiento, es lo que nos libra permanentemente del poder de la atracción que el pecado tiene sobre la vida del hombre. Aleluya. Y sabes, cuando te digo, hermano, que solamente el nuevo nacimiento nos libra permanentemente, hermanos, créeme, eso debe traer gozo a tu vida. Esas son buenas nuevas, porque Dios no solamente nos lava, Dios no solamente nos limpia de todo pecado, también por medio de Jesucristo y por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario, Él destruye el poder del pecado sobre la vida del hombre, hermano. No es fuerza de voluntad, no es una promesa que le hagamos a nuestros padres, no es una promesa que le podamos hacer a nuestros hijos, o una promesa que le podamos hacer a nuestro esposo, a nuestra esposa. No es una promesa que le podemos hacer ni siquiera cuando están en el lecho de muerte. Yo te prometo, hijo, hija, papá, mamá, esposa. No, no es eso lo que nos va a apartar del oprobio, de la inmundicia, del pecado. ¿Cuánta gente, sí, hermanos, han prometido delante de Dios, ahí delante del padre que está muriéndose, o de la madre, o de la esposa, o del hijo? Hijo, perdóname, yo te prometo, o papá, mamá, yo te prometo. Sí, por un tiempo solamente prometen, por un tiempo pueden cumplir. Cuando no hay una transformación, una regeneración que solamente Dios da por medio de su Espíritu Santo a la vida del hombre. Póngase de pie en esta mañana. Por eso el apóstol Pedro dice, o el apóstol Juan dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Estas cosas os he escrito para que no caigas en oprobio, para que no caigas en vergüenza, para que no caigas en deshonra. Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, para con Dios. Abogado tenemos a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación, Él es el pago a causa de nuestro pecado. ¿Sabe que el pecado, hermanos, no solamente degrada al hombre? El pecado no solamente mancha el alma, el espíritu, pero ese mismo pecado en la vida del hombre es como una carga que el hombre lleva. Y ahí vienen las palabras de nuestro Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oiga, qué invitación tan gloriosa. Porque no está hablando de cargas físicas, no está hablando de llevar un bulto, cargar algo pesado sobre tu cuerpo físico. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Está hablando de las cargas espirituales que el hombre lleva a causa del pecado. Está hablando de las cargas emocionales, espirituales. Dicen que cierto hombre, ya grande, ya mayor, el hombre durante su juventud había vivido una vida de inmoralidad, de pecado, de
perdición, que probó de todo, hizo de todo. Y al pasar los años, pues se cansó el hombre, se cansó de esa vida. Y pues ya era grande el Señor, ya estaba grande, ya no podía, y además no quería vivir esa vida que había vivido durante su juventud. Y dice que ahí donde él vivía estaba aquel antro de vicio, aquel lugar donde él en su juventud ahí había hecho cometido todo tipo de pecado, inmundicia, degradación moral. Y que dice que cada vez que pasaba por ahí, ya de grande, pasaba por ahí, y cada vez que veía aquel lugar se acordaba de lo que había hecho. Y dice que eso le traía vergüenza. Y le traía, no sé, dice me daba pena, me daba vergüenza recordar lo que yo había hecho. No era cristiano, no, ya era un hombre que simplemente había madurado y ya no quiso vivir así. Estaba grande el Señor ya. Y cada vez que pasaba por ahí, otra vez miraba aquel lugar y agachaba la cabeza avergonzado, porque recordaba, le daba remordimiento, le daba vergüenza recordar todo lo que él había hecho y vivido en ese lugar, en ese antro de vicio. Era como una mancha sobre su vida, sobre su conciencia. Hasta que un día alguien le habló de Cristo, le habló de Dios. Y le dio esas palabras: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y él se acordó de lo que él había hecho y decidió entregarle su vida a Cristo, y vino a los pies de Cristo, el cual quitó todo pecado. Aleluya. Porque así dice el apóstol: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. De todo pecado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y entregó su vida a Dios. Dice que ya ahora de creyente, de hijo de Dios, y ahora ya con su Biblia en su mano, ahora ya conociendo de Dios y más que conociendo de Dios, habiendo sido conocido por Dios y transformado por Dios, dice que volvió a pasar por aquel lugar que antes le daba vergüenza, que antes le traía remordimiento. Dice que cuando esta vez ya una nueva criatura, dice que pasó por ahí, y aquel remordimiento y aquella carga de la conciencia se transformó en una paz y un gozo de saber de que había sido limpiado y perdonado de todo pecado. Porque Dios había quitado el oprobio de su vida. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, había quitado toda vergüenza. Porque quien había cometido ese pecado, esa inmundicia, esa maldad, era el viejo hombre, el que estaba viciado, pero que ahora en Cristo era una nueva vida y una nueva criatura. Quita de mí el oprobio.
Quita de mí la vergüenza, quita de mí el pecado que he temido, Dios. Eso es lo que Dios ofrece, lo que Dios da. Eso es lo que el salmista está pidiendo. Y todos sin excepción, tenemos cosas quizás de que no haber sido por Cristo, haber venido a transformarnos, a lavarnos, cosas de las cuales nos avergonzaríamos y cosas que las cuales pudieran estar influenciando nuestra vida. Pero gracias a Dios por Jesucristo, aleluya. Gracias a Dios por Jesucristo, aleluya. Porque la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Yo no sé si haya vidas aquí que digan, primero, vidas agradecidas con Dios por lo que Dios ha hecho en su vida, o quizás vidas que todavía están llevando cargas de su juventud, de su niñez, de tiempos pasados, y que Dios quiere sanar, y Dios quiere limpiar, y Dios quiere transformar, y Dios quiere quitar ese oprobio, esa carga, esa mancha. Aleluya. Podemos decir como el salmista: Señor, quita de mí el oprobio, quita de mí toda vergüenza, quita de mí toda deshonra. Aleluya. Todo eso que he temido, todo reproche. Aleluya. Porque tus juicios son justos. Porque tu palabra es verdad. Y porque si tú dices en tu palabra que tú quitas toda mancha, todo pecado, que tú limpias, que tú sanas, aleluya, esa palabra, ese juicio tuyo es verdad y yo lo creo, aleluya. Sí, dale un aplauso al Señor fuerte. Entonces yo quiero invitarle una vez más para que vengamos aquí a este altar y juntos le demos gracias a Dios. Si Dios ha quitado tu oprobio, dale gracias a Dios. Pero si hay alguien aquí que está llevando todavía en su corazón, en su mente, esas cargas del pasado, tú puedes decirle a Dios también, hermano, joven, amigo, usted puede decirle al Señor: quita de mí, Señor, todo oprobio, toda carga, porque tu palabra es verdad y yo la creo. Porque tus juicios son justos y yo los creo. Y yo creo y yo recibo, aleluya, en mi corazón esa limpieza que tú ofreces por medio de la sangre de Jesucristo, tu Hijo amado. Esta palabra me dice que como creyentes no tenemos de qué avergonzarnos de lo que sucedió en el pasado. Aleluya, porque somos una nueva criatura, un nuevo nacimiento. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Mientras nuestra hermana canta este canto, hermano, venga, vamos a adorar al Señor. Porque ese canto dice: vengo a ti, Señor. Sí, yo vengo a ti. Aleluya. Cámbiame. ¿O cómo va ese canto? Sí. Aleluya. Cántalo ya. Existen más motivos, Señor. Aleluya. Venimos hoy rendidos. Porque necesitamos de ti. Porque necesito de ti, oh Dios. La única razón. Por ti estoy aquí. Nuestra adoración. Por ti estoy aquí, oh Dios. Te alabo, te adoro y te bendigo. Elevamos olor fragante para ti. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Solo a ti. ¿Cuánto le dan honra y gloria a Dios?
Aleluya. Por lo que Él ha hecho, por lo que va a hacer. Aleluya. Toda rodilla. Sí, te adoramos, oh Dios. Te bendecimos, Señor. Díselo al Señor.